pasión, entendemos el agudo sufrimiento que experimentó antes de su muerte. Sin embargo, el término pasión tiene otros significados, entre los que me gustaría resaltar el de una fuerza casi incontrolable que abarca y mueve toda la existencia. Esto es lo que se expresa cuando decimos que tal cosa, tal ideal, constituye nuestra pasión. En este sentido, la gran pasión de Jesús fue el anuncio del reinado de Dios, anuncio realizado con palabras y con su propia vida entregada apasionadamente a los demás. Su existencia fue en favor de los demás, sobre todo de los marginados, de los más desposeídos. Esto es lo que un teólogo ha llamado la proexistencia de Jesús, es decir, la existencia en favor de los demás. Esta pasión fue la que lo condujo a la otra pasión, su pasión por transmitir el amor y la misericordia de Dios Padre a todos los seres humanos fue la que desembocó en la situación de sufrimiento que culminó con su muerte. Pero no se trató de un sufrimiento pasivo, sino de un sufrimiento activo, en cuanto que Jesús lo asumió libre y conscientemente como expresión radical de su amor al Padre y a los hombres. Jesús no murió por accidente, dado que la crucifixión era una pena de muerte, sino que su muerte es en gran parte el resultado de cómo vivió. Su muerte fue la consecuencia de su vida, o, dicho al revés, fue su forma de vida la que lo condujo a esa forma de muerte. Muerte que, en palabras del cardenal Casper, consideró como servicio vicario y salvador por muchos. Así que Jesús es el hombre para los otros en su vida y en su muerte. Este ser para los otros constituye su esencia más íntima, pues por eso es el amor de Dios personificado para los hombres. La exposición que vamos a ver busca ilustrar los detalles de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Quizás les sorprenda saber que no es mucho lo que se conoce de la cruel práctica de la crucifixión. Por eso lo que aquí se intenta es hacer una breve pero consistente reseña histórica sobre esta cruel pena de muerte. Más aún, en los evangelios según Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no aparecen detalles ni sobre la flagelación, ni sobre la coronación de espinas, ni sobre la crucifixión de Jesús. De ahí que lo que se busca es tratar de reconstruir con verosimilitud histórica aquello que no aparece en los evangelios, la forma en que Jesús pudo haber padecido y ser crucificado. La descripción cruda de detalles escalofriantes resultará sin duda chocante, pero su finalidad no es el morbo, es decir, no es la atracción insana hacia acontecimientos desagradables, sino mostrar en el sacrificio de Jesús la inmensidad e intensidad del amor de Dios que hace que el Padre entregue su Hijo y el Hijo encarnado se entregue completamente a sí mismo hasta el extremo de la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Lo que pretende esta exposición es describir el dolor físico de la crucifixión en el que Cristo penetró, para tratar de representarnos lo más vivamente la crueldad del mismo. Nos hemos acostumbrado demasiado a ver Cristos crucificados como una especie de obviedad. Ver una imagen del crucificado nos debería producir por lo menos ira y escándalo por una parte, y adoración y agradecimiento por otra. Ira y escándalo por la tremenda injusticia cometida. Adoración y agradecimiento al Señor Jesucristo por haber asumido este camino de abajamiento, de anonadamiento, por amor a nosotros, para nuestra salvación. Ahora bien, ¿qué hemos de entender por adoración? Joseph Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, decía: dentro de lo cristiano, la adoración es ante todo acción de gracias por la obra salvífica recibida. Por eso la forma esencial del culto cristiano se llama con razón Eucaristía, acción de gracias. En este culto no se ofrecen a Dios obras humanas, consiste más bien en que el hombre acepta el don. No glorificamos a Dios cuando nos parece que le ofrecemos algo, como si eso no fuese suyo, sino cuando aceptamos lo suyo
y le reconocemos así como Señor único. El sacrificio cristiano no consiste en el don de lo que Dios no tendría si nosotros no le diésemos, sino en que nos hacemos plenamente receptores, en que dejamos que Él nos dé algo. El sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios obre en nosotros. Y un poco más adelante dice: Dios no busca toros ni machos cabríos, sino hombres. El sí humano sin reservas a Dios es lo único que puede constituir la verdadera adoración. El sí libre del amor es lo único que Dios espera, la adoración y el sacrificio que únicamente tienen sentido. La sangre de toros y machos cabríos no puede sustituir ni representar el sí humano dado a Dios, por el que el hombre se entrega nuevamente a Dios. Hasta ahí la cita de Ratzinger. En una palabra, adoración es acoger con agradecimiento el don de Dios, abrir la propia existencia a su acción. Lo que se busca, por tanto, con esta exposición es la meditación en los sufrimientos de Cristo, para así poder tomar realmente conciencia del inmenso amor de Dios, puesto que en este caso la intensidad del dolor nos revelará la intensidad del amor, a fin de que esto nos motive a abrir nuestras existencias a ese amor transformador y vivificador, amor salvífico, y así como lo hemos recibido, lo transmitamos a los demás. Los hechos que tienen directa relación con la pasión se inician con el arresto de Jesús en el monte o huerto de los olivos. Marcos, Mateo y Lucas dicen que Judas entregó a Jesús a los soldados identificándolo con un beso. Juan, por su parte, no menciona el beso de Judas, sino que presenta a Jesús como el que toma la iniciativa al preguntar a los soldados a quién buscan y respondiéndoles que Él es Jesús de Nazaret. Lo común en ambas versiones es que Jesús debe ser identificado, ya por Judas, ya por él mismo, lo que indica algo sumamente importante. Jesús era un judío normal, como cualquiera de sus discípulos. Si bien es cierto que en ninguna parte de los 4 evangelios se ofrece una descripción física de Jesús, es posible descubrir indicaciones indirectas como esta, que nos muestran que Jesús tenía el porte y la figura de cualquier judío de su época. De allí es trasladado a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado por el máximo tribunal judío llamado Sanedrín. Este era el Consejo Supremo que gobernaba al pueblo judío. Al mismo tiempo, era la Corte Suprema de Justicia. Es un tema de gran discusión el saber con qué grado de autoridad gozaba el Sanedrín en el tema de la pena capital, especialmente en el tiempo en que Jesús fue condenado. Es muy probable que pudiese pronunciar la sentencia de muerte, pero que no pudiese ejecutarla, debiendo recurrir para ello al prefecto romano. Esta situación es la que aparece reflejada en el Evangelio de Juan, cuando Pilato le dice a las autoridades judías que ellos se lleven y juzguen a Jesús, a lo que éstas responden que no, porque los judíos no tienen el derecho de dar muerte a nadie. Juan 18:31. También aparece en los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, que después que el Sanedrín ha condenado a muerte a Jesús, curiosamente no ejecutan la pena, sino que se dirigen al gobernador romano, el prefecto Poncio Pilato, para que dicte la sentencia de muerte, sentencia que lo hizo pasar a la historia. Es importante notar que aquí Jesús empieza a ser objeto de burlas, lo golpeaban y escupían, jugando con él una especie de gallinita ciega, pues después de vendarle los ojos, lo golpeaban y le gritaban: «Adivina quién te pegó», lo que no solo era una crueldad, sino que ponía en duda su pretensión de ser el Mesías, el ungido de Dios, puesto que si efectivamente era el Mesías, entonces, aunque estuviese con los ojos vendados, tendría que saber quién lo golpeaba.
Tal como se decía recién, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, quien, después de dejar establecido que no encuentra culpa en el acusado, lo condena a muerte y lo entrega a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Es en este momento cuando se produce la segunda escena de burla, escena bastante más dolorosa para Jesús que la anterior, porque se realiza después de haber sido azotado con látigo. Para poder describir gráficamente estas escenas, utilizo la información que arroja ese documento arqueológico llamado Santa Sábana de Turín, un lienzo de lino de 4 metros 36 centímetros de largo por 1 metro y 10 centímetros de ancho, que se supone envolvió el cuerpo de Jesús para sepultarlo provisoriamente. No corresponde aquí entrar en la discusión sobre la autenticidad o inautenticidad de la síndone, nombre que se le da a la sábana en griego, puesto que lo que aquí se requiere presentar no es un estudio sobre ella, sino una reconstrucción de la pasión y muerte de Jesús. Y la sábana, independiente de si es o no la mortaja que envolvió a Jesús, entrega información relevante sobre las técnicas de flagelación y crucifixión de aquella época. En otras palabras, si la síndone fue la mortaja de Jesús, nos entrega información directa sobre la forma en que fue golpeado y muerto. Si no envolvió el cuerpo de Jesús, Jesús tiene que haber padecido de forma muy similar a la del hombre de la sábana. En la síndone se encuentra impresa la imagen frontal y dorsal de un hombre que, al igual que lo que dicen los evangelios sobre Jesús, fue azotado con látigo, coronado de espinas y finalmente crucificado. Aquí se muestra una fotografía en positivo de la parte dorsal de la imagen que se encuentra en la sábana. La imagen aparece flanqueada por líneas paralelas de color más oscuro y por una especie de triángulos. Las líneas son quemaduras producidas por un incendio que afectó a la sábana en 1532. Los triángulos son parches que fueron colocados para repararla. Pero concentrémonos en la imagen. En primer lugar, hay que decir que es una imagen difusa, por lo que cuesta reconocer las distintas partes, pero con un poco de tiempo y esfuerzo uno se familiariza con ella. Si se observa con atención, empezando por arriba, se encuentra la parte posterior del cráneo, luego la espalda, glúteos, piernas, para terminar con las plantas de los pies. Todas las manchas de color carmesí corresponden a regueros o manchas de sangre y por tanto a heridas. Los regueros de sangre del cráneo son más gruesos y son interpretados como el resultado de una coronación de espinas. Las heridas de la espalda, glúteos y piernas son pequeñas y numerosas, y tanto su forma como su ubicación revelan que el instrumento que las provocó coincide con un látigo utilizado por los romanos en el siglo I después de Cristo, llamado flagrum. Las manchas de sangre de las plantas de los pies provienen de las heridas producidas por el clavo en esa zona. Y además indican que fue crucificado en los pies con un solo clavo, ubicando el pie izquierdo sobre el pie derecho sin ningún tipo de pedestal. Este es un negativo fotográfico de la zona de la espalda. En él encontramos en el lado izquierdo la línea vertical de la quemadura y parte de un parche, como ya se ha dicho. Como se trata de un negativo, los colores están invertidos y lo que aparece de color claro son las heridas, las que han sido punteadas con el fin de estudiar su número, forma y disposición. La forma y disposición de las heridas permite precisar el instrumento con que el condenado fue flagelado y el número determina la cantidad aproximada de azotes que éste recibió. Tenemos un negativo en el que se muestra la parte baja de las piernas y las plantas de los pies. Se ha realizado el mismo procedimiento que en la figura anterior de puntear el contorno de las heridas para estudiar su cantidad, forma y disposición. La abundante presencia de sangre en la planta del pie derecho indica, como ya se ha dicho, que fue crucificado con el pie izquierdo sobre el pie derecho. En el costado derecho aparece el flagrum, látigo constituido por un mango y 2 o 3 cuerdas, y en la punta de cada cuerda se colocaban 2 pequeños huesos de animal afilados o 2 circunferencias de plomo con puntas, de modo que cada latigazo produce por lo menos 6 pequeñas heridas
que son como pequeños desgarrones, puesto que al golpear las puntas entran a la carne en una posición y al retirar el látigo salen en una posición distinta. En esta imagen se presenta un examen cuantitativo y direccional de las heridas. Cuantitativo. El cuerpo presenta alrededor de 100 latigazos repartidos en toda su extensión, con excepción de la cabeza, pies y antebrazos. Si cada golpe de látigo ocasiona 6 heridas, el condenado tiene cerca de 600 pequeñas heridas. Tales heridas varían en intensidad, desde pequeñas contusiones hasta severos desgarrones, como tendremos ocasión de ver en el hombro derecho. Direccional. Como el látigo consta de 3 cuerdas, al lanzar el latigazo, las cuerdas se abren en forma de abanico y las heridas quedan dispuestas en el cuerpo en esa posición. Pues bien, tal como ilustra la imagen, las heridas en forma de abanico se encuentran agrupadas en 2 direcciones opuestas, lo que indica que el condenado fue azotado por 2 flageladores, uno ubicado al lado derecho de la víctima, que golpeaba de derecha a izquierda, representado por los látigos blancos, y otro ubicado a la izquierda, que golpeaba de izquierda a derecha, representado por los látigos negros. Aquí hay una imagen que es una reconstrucción gráfica de cómo debió haber sido azotado Jesús o el hombre de la sábana en el pretorio romano. El flagelo fue simultáneo y sistemático. Simultáneo, 2 torturadores golpeaban a la vez. Sistemático, los látigos no caían en cualquier parte, puesto que las heridas no están desordenadas, sino ordenadas, lo que indica que eran torturadores experimentados que manejaban el flagrum con pericia, golpeando alternadamente y por sectores el cuerpo del infortunado. Se trató de un trabajo de verdaderos profesionales. Que las heridas se encuentren ordenadas nos indica además que el condenado tiene que haber estado quieto, no en movimiento. Muy probablemente se encontraba amarrado a una columna e inclinado en un ángulo cercano a los 90 grados. Esto porque en la espalda se encuentran regueros de sangre tanto transversales como verticales. Sin embargo, en las piernas hay solo regueros en forma vertical. Como por la ley de gravedad todo cae en forma vertical, los regueros transversales en la espalda y los verticales en las piernas solo se explican si el tronco estuvo inclinado y las piernas mantuvieron la posición de pie. Tal como ya se ha dicho, es en este contexto donde se realiza la segunda escena de burla. Pilato había ordenado que azotaran a Jesús, pero no que se burlaran de él. El episodio de la burla brota, por decirlo así, de la libre creatividad de la soldadesca romana. La misma creatividad la encontraremos nuevamente en el momento de la crucifixión. Los soldados recibían la orden de ejecutar un determinado castigo, pero no se les indicaba en detalle la forma en que debían ejecutarlo. Esa forma dependía completamente de ellos. Si en la casa del sumo sacerdote se burlaron de Jesús por su pretensión de ser el Mesías, ahora los soldados se burlan de la acusación que se le ha hecho a Jesús de creerse el rey de los judíos. Por eso lo visten con vestiduras reales, manto de color púrpura. Le entregan una vara como signo del poder real. Y como todo rey que se considera, le colocan una corona, pero de espinas. Una vez que lo tienen ataviado de esta forma, lo abofetean, golpean y escupen, se inclinan ante él y lo vitorean gritándole: ¡Viva el rey de los judíos! Esto es lo que se llama un crucifijo sintónico, es decir, un crucifijo confeccionado a partir de la información que presenta la sábana de Turín. En esta reconstrucción se aprecian las heridas y los regueros de sangre transversales y verticales. Los regueros verticales se formaron cuando, después de ser azotado e inclinado, se le libera de la columna y se endereza. Entonces, por la ley de gravedad, la sangre fluye en dirección vertical. A nivel del hombro derecho aparece una gran laceración producida porque el torturador que golpeaba de izquierda a derecha golpeó 2 o 3 veces en el mismo lugar, ocasionando un desgarrón mayor. El daño ocasionado por la flagelación fue severo. De hecho, le restó bastante energía y resistencia al cuerpo,
y fue uno de los factores que aceleraron la muerte del condenado en la cruz, como se verá cuando se trate el tema de la crucifixión. El castigo con látigo era tan brutal que la ley romana prohibía expresamente aplicarlo a ciudadanos romanos. A ellos, si había que azotarlos, lo hacían con varas, como sucedió con Pablo y Silas, que tenían tal ciudadanía. En estas imágenes tridimensionales se puede apreciar el cráneo y parte de la espalda en la imagen de la izquierda y el rostro y el tórax en la imagen de la derecha. En el cráneo se ven numerosos regueros de sangre atribuidos a una coronación de espinas. La espalda aparece completamente cubierta por las heridas ocasionadas por los latigazos. En la imagen delantera se ve con bastante nitidez el rostro. En la parte superior del cráneo se observa la presencia de regueros de sangre producto de la coronación. Sobre todo se nota con claridad uno que tiene la forma de un 3 invertido. El reguero adopta esta curiosa forma porque se encuentra con el ceño fruncido del condenado debido al dolor padecido. El tórax muestra también el abundante castigo infligido por el flagelo. Estas imágenes, en positivo arriba y negativo abajo, muestran la parte posterior y anterior del cráneo. Allí se ve que los regueros de sangre correspondientes a la coronación no tienen forma de cintillo, como es la representación habitual de la corona, sino que recubren todo el casquete craneano, por lo que la corona debió haber sido así. Un manojo de espinas que recubrió toda la cabeza. Y esto por dos razones. Primero es lo que muestra la síndrome, y segundo, las coronas orientales tienen la forma de una especie de casco que recubre todo el cráneo, como se puede ver aún hoy en las mitras de los obispos ortodoxos. La corona tradicional que aparece en esta imagen, que está tomada de la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, la corona tradicional en forma de cintillo presenta los siguientes inconvenientes. Primero, para una burla rápida, como fue la de los soldados, no se iban a poner a trenzar una corona con esta forma, además de lo difícil y demoroso que debe ser el trenzar espinas. Segundo, esta forma de corona es una inconsistencia histórica, pues es la forma que le dieron los pintores muchos siglos después, cuando empezaron a representar a Jesús crucificado y siguieron el modelo de la conocida corona de laurel utilizada por los césares del Imperio Romano. Es posible hacer un compendio de las heridas y contusiones de Jesús hasta este momento. Primero, algunos hematomas en el rostro, producto de los golpes recibidos en la primera escena de burla que hemos llamado de la gallinita ciega. Segundo, el azote completo, alternado y sistemático realizado por dos torturadores con el látigo llamado flagrum. Tercero, las heridas de diversa profundidad en el cuero cabelludo por la inserción de un manojo de espinas en la cabeza. Y cuarto, más hematomas producidos por los golpes recibidos en la segunda escena de burla, donde se le rinden honores y pleitesía en cuanto rey de los judíos. Terminado el flagelo y la burla, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Así, con el cuerpo completamente lacerado por el látigo, con la cabeza agujereada y sangrante por la corona de espinas, y con el rostro hinchado por los golpes y con los escupitajos de los que se burlaron de él, habría iniciado Jesús su camino al Calvario en el primer Viernes Santo de la historia. Contra la concepción generalizada de una cruz completa, los condenados a morir en la cruz cargaban solamente el patibulum, o patíbulo, que era la viga horizontal de la cruz. Los condenados caminaban al lugar de ejecución cargando, cuando era el caso, el patíbulo o travesaño de la cruz. Durante el camino iban siendo duramente golpeados, tanto por los soldados como por la turba que acompañaba este fatídico cortejo. La viga vertical, llamada stipes, esperaba en el lugar destinado a la crucifixión. Además,
Por el estado de extremo agotamiento en que se encontraba Jesús, habría sido imposible que arrastrara siquiera unos metros una cruz completa que pesaría alrededor de 50 o 60 kilos. Esto explica el único dato que presentan los evangelios sobre el recorrido de Jesús hasta el lugar de crucifixión, que los soldados echaron mano de un tal Simón de Cirene y lo obligaron a cargar la cruz o el patíbulo que llevaba a Jesús. Si se considera el deplorable estado ya descrito en el que debió haberse encontrado Jesús y se le agrega el trayecto al lugar de ejecución con las 3 caídas que tradicionalmente se le atribuyen en este recorrido, no es difícil imaginar que llegó al Gólgota al límite de sus fuerzas, prácticamente en estado agónico. Esto explica la rápida muerte de Jesús en la cruz. Demoró tan solo 6 horas. Para hacerse una idea de la condición de Jesús al momento de ser crucificado, haremos una lectura de las lesiones que se encuentran a nivel del rostro de acuerdo a la imagen de la Santa Sábana. En esta imagen se ha tratado de explicar algunas de las contusiones encontradas en el rostro del hombre de la sábana, aplicando lo de las 3 caídas de Jesús de las que nos habla la tradición. El hombre de la sábana llevaba amarrado el extremo izquierdo del patíbulo a su tobillo izquierdo. La primera caída no habría sido muy violenta. El condenado habría caído en 2 tiempos. En un primer momento de rodillas y luego hacia adelante, azotando el lado izquierdo del rostro en el suelo. Como llevaban los condenados atados los brazos al patíbulo, la viga horizontal de la cruz, no tenían la posibilidad de protegerse colocando las manos para amortiguar la caída. Esta caída habría producido la hinchazón de la ceja izquierda y del pómulo del mismo lado. Estas lesiones, comparadas con las que a continuación vienen, son relativamente leves. La segunda caída fue violenta. El condenado cae de una sola vez y de bruces, azotando de frente el rostro en el suelo. Esto produce lesiones graves, una gran hinchazón en la frente y la fractura de la nariz a nivel del tabique nasal. La tercera caída fue la más violenta de todas y la que produjo las contusiones de mayor gravedad. Como el condenado ya había caído en 2 oportunidades, su cuerpo no ofrece ninguna resistencia y cae con fuerza por el peso del patíbulo que carga. Parece que por lo menos logró girar la cabeza hacia la izquierda y cayó golpeándose el lado derecho del rostro, lo que produjo la hinchazón y rotura de la ceja derecha y la completa hinchazón del pómulo derecho. La hinchazón en esa zona fue tan voluminosa que cubrió totalmente el ojo derecho. Es por esto que en la imagen del rostro de la sábana, el ojo derecho prácticamente no se ve. Se nota también una protuberancia en la mejilla al lado de la fosa nasal derecha, producto de las bofetadas y golpes recibidos en los episodios en los que Jesús fue objeto de burlas. Los soldados llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Lo despojaron de sus vestiduras, repartiéndoselas entre ellos, y lo crucificaron. Como fue despojado violentamente de sus vestiduras, esto produjo que numerosas heridas, cuyas costras se habían pegado a su ropa, se reabrieran y empezaran nuevamente a sangrar. Veamos ahora algunos antecedentes históricos de la crucifixión. Contra lo que uno se pudiera imaginar, no es mucho lo que se sabe sobre este atroz método de ejecución utilizado en la antigüedad. Los evangelios no entregan detalles sobre la forma en que Jesús fue crucificado, ni tampoco sobre la forma de la cruz. Tampoco se encuentra una descripción exacta de esta pena de muerte, ni en la literatura griega, ni en la literatura romana de aquella época. Solo se dice que tales individuos fueron crucificados. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I después de Cristo, dice en una de sus obras en relación al asedio de la ciudad de Jerusalén por el general romano Tito el año 70 después de Cristo, sus tropas apresaban a cualquiera que se atreviera a salir en busca de alimentos. Cuando eran atrapados se resistían
y eran torturados y crucificados delante de las murallas como terrible advertencia a la gente en el interior. Tito se compadecía de ellos. Unos 500 eran capturados a diario, pero dejar libres a los capturados a la fuerza era peligroso, y guardar a tales cantidades sería atar las manos de los guardias. Por su ira y odio, los soldados clavaban a sus presos en diferentes posturas y eran tan grande su número que no se podía encontrar espacio para las cruces. Hasta ahí la cita, que habla de 500 crucificados por día que eran clavados en distintas posiciones, pero no explica en cuáles posiciones ni cómo eran las cruces. Por lo menos esta información nos indica que había varias formas de crucificar y que éstas dependían directamente de los soldados. Recién en el año 1968, en Jerusalén, el conductor de una excavadora que se encontraba removiendo unos fundamentos para construir unos edificios encontró unos pequeños sarcófagos de piedra de 2000 años de antigüedad que contenían las osamentas de habitantes de la ciudad santa. Ahora bien, un descubrimiento de esta naturaleza no sorprende en una ciudad en la que todos los días se descubren antigüedades, por ser una especie de fuente arqueológica inagotable. Pero lo que acaparó la atención de los investigadores fue que uno de los esqueletos mostraba evidencia indiscutible de que el hombre al que perteneció murió de la forma más cruel imaginable en ese entonces, crucificado. En el sarcófago se encontraba inscrito el nombre Yehohanán. ¿Por qué causó este descubrimiento tanto revuelo? Porque nunca antes se había logrado obtener una prueba material indiscutible de este tipo de pena de muerte. Y ahora se encontró un clavo de hierro de 11,5 centímetros de largo que atravesaba el hueso calcáneo, hueso del talón derecho. La cabeza del clavo mostraba señales claras de fuertes golpes de martillo. Además, entre el hueso y el clavo, los arqueólogos descubrieron astillas que correspondían a una tablilla de madera de 2 centímetros de ancho, la que se usaba para sujetar el pie taladrado a la cruz. Los investigadores que examinaron los restos de Yehohanán llegaron a la conclusión de que este hombre no colgó de la cruz con las piernas rectas, como es nuestra representación habitual, sino acusadamente flectadas y vueltas hacia un lado. El clavo entró entonces por el talón izquierdo, inmediatamente bajo el tobillo. ¿Habrá sido crucificado también de esta forma Jesús? Tal como ya se ha dicho, nada dicen los evangelios sobre la forma ni de la cruz ni de la crucifixión. El único dato directo se encuentra en Juan 20:25, donde Tomás, ante el testimonio de los discípulos de haber visto al Señor resucitado, les dice que no creerá mientras no vea en sus manos la marca de los clavos, ni meta su dedo en el lugar de los clavos. Fuera de esta mención, todos los detalles que conocemos sobre la pasión nos fueron transmitidos por personas que no fueron testigos oculares de los acontecimientos. Por ejemplo, recién, hacia el año 200 después de Cristo, el padre de la iglesia Tertuliano dice que para fijar los brazos y las piernas del Mesías a la cruz fueron utilizados clavos, pero no indica dónde obtuvo tal información. En todo caso, el texto de Juan 20:25, en donde se habla de que no vea en sus manos la marca de los clavos, para mano se utiliza una palabra en griego que abarca no solo la mano, sino también parte del antebrazo, que incluye la muñeca. Hagamos dentro de lo que se puede algunas precisiones sobre la crucifixión. Primero, se trata de una pena de muerte usada por los romanos, no por los judíos. Como sabemos, la pena de muerte judía era la lapidación, es decir, los condenados eran apedreados hasta morir. Ejemplo de esto encontramos en la adúltera perdonada por Jesús, donde pronuncia esa famosa frase: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra, y en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Segundo, así como hemos dicho que no se azotaba con látigo a los ciudadanos romanos por la brutalidad del castigo,
si eran condenados a muerte, tampoco eran crucificados, sino decapitados. La razón es la siguiente: la decapitación era una forma rápida de morir. La crucifixión, como se explicará, era una forma de morir lenta y extraordinariamente cruel. Se aplicaba a los esclavos, gladiadores y sediciosos de origen no romano. Tercero, los pelotones de crucifixión romanos, tal como se ha mencionado anteriormente, recibían la orden de crucificar, pero no las indicaciones de cómo hacerlo. Esto permitía que la forma de crucifixión dependiera de la libre creatividad de cada pelotón de ejecución. Ahora bien, a pesar de haber dicho que esta era una pena de muerte romana para no romanos, no fue inventada por ellos, sino que la adoptaron de los cartagineses en una especie de intercambio cultural que tuvieron con ellos en las primeras guerras púnicas en los siglos III y II a.C. También fue utilizada esta pena de muerte por los egipcios y persas. Se dice que el gran conquistador macedonio Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., hizo crucificar a miles de prisioneros de guerra a los costados del camino que unía a Tiro con el Líbano, formando así una macabra avenida de crucificados. Espartaco, esclavo y gladiador, que encabezó la tercera guerra de los esclavos del 73 al 71 a.C., también fue crucificado junto a sus seguidores cuando fueron vencidos por el general Marco Licinio Craso, quien crucificó a 6.000 esclavos en la Vía Apia, colocando una cruz cada 36 metros. Nunca ordenó bajar los cuerpos. Lo recién dicho nos lleva a examinar entonces las formas de crucifixión y sus características. Se crucificaba fuera de las ciudades, no se conoce ninguna ciudad en la que haya habido un lugar para crucificar dentro de ella. No necesariamente se fabricaban cruces, sino que se podía crucificar sencillamente en algún árbol apropiado. De ahí el nombre que aparece en escritos latinos antiguos de árbol infeliz o árbol de desgracias. Tampoco los clavos eran estrictamente necesarios, puesto que se podía amarrar con sogas a los condenados. Es decir, los condenados podían ser clavados, amarrados o clavados y amarrados a la vez. Cuando nosotros escuchamos la palabra cruz, pensamos automáticamente en la forma que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, la palabra latina crux significa poste, palo, por lo que tal palabra perfectamente puede designar solo una viga en posición vertical. En esta imagen, el condenado aparece crucificado solo en un poste vertical, llamado en latín stipes, con los pies amarrados y las manos clavadas. Este último elemento de las manos clavadas es un error, pues la evidencia científica nos dice que las manos no tienen la resistencia suficiente para soportar el peso del cuerpo y pasados 15 a 20 minutos las manos se desgarran y el cuerpo cae. La única posibilidad de que esto no suceda es que los brazos estén además amarrados al stipes o al patíbulo. Esta forma de cruz es la tradicional, pero la forma en que el condenado está fijo en ella es distinta. Este se encuentra amarrado, con los brazos sobre el travesaño y con las piernas libres, lo que produce una enorme presión en los músculos torácicos. Pero los verdugos también podían ubicar al condenado con la espalda sobre el travesaño, lo que acrecentaba dramáticamente la intensidad del dolor. Acá tenemos una cruz en forma de X. De esta forma dice la tradición que murió el apóstol Andrés. También una representación de la crucifixión del apóstol Pedro, quien, según cuenta la tradición, sintiéndose indigno de morir de la misma forma que su maestro, pidió que lo crucificaran de cabeza. Esta imagen es una representación del espectáculo habitual en ciertas épocas de la Roma antigua, la crucifixión masiva de cristianos. El stipes o viga vertical ya había sido puesto en posición en el lugar de la crucifixión.
Las cruces no eran tan altas como nos pudiésemos imaginar, puesto que a lo más medían 2 metros. Además, muchos de los condenados eran crucificados con las piernas flectadas, como se vio en la imagen que reconstruye la crucifixión de Yehohanán. Todos eran crucificados completamente desnudos. En el lugar de ejecución, los brazos de los condenados eran fijados con sogas y o clavos al travesaño de la cruz, y este a su vez era asegurado a la viga vertical que estaba ya enterrada. Los pies, como hemos visto, podían quedar libres o ser amarrados y o clavados a la viga vertical. Todo esto en el supuesto de que eran crucificados en la posición normal y no en la invertida. Se ha dicho que esta pena de muerte utilizada por los romanos nunca se aplicaba a los ciudadanos romanos. La razón era una agonía larga y cruel. Los crucificados se demoraban en morir 3 o 4 días. En ese lapso de tiempo, los condenados padecían los intensos dolores de los calambres producidos por las posiciones que debían adoptar en la cruz. Se iban lenta y progresivamente debilitando, y las lesiones y heridas que tenían se iban agravando. Estaban además a merced de las picaduras de insectos, mordeduras de fieras salvajes y picotazos de aves. En ocasiones eran untados con sustancias para atraer a las fieras, insectos y aves. El dolor era tan intenso que muchos enloquecían. Se comprenderá sin dificultad que ante esta horrible agonía, la llegada de la muerte se pedía a gritos. También se entiende ahora que no cualquier pena de muerte da lo mismo, puesto que en la decapitación la muerte es cuestión de segundos. En la crucifixión, en cambio, tarda días, en los que los condenados están sumidos en atroces sufrimientos. La muerte se producía como consecuencia de un progresivo colapso del sistema circulatorio que desembocaba en la asfixia del condenado. La inmovilidad de las piernas ocasionaba el descenso de la presión sanguínea. En pruebas de laboratorio con estudiantes de medicina voluntarios, científicos establecieron que en un ser humano que ha sido colgado de los brazos, su presión sistólica desciende de 12 a 7 en el lapso de 6 minutos. Pasados 12 minutos, el riesgo de un colapso circulatorio es inminente. A pesar de esto, la muerte todavía no está a la puerta, porque se pone en funcionamiento una especie de sistema de emergencia que posee nuestro cuerpo y que le otorga una resistencia adicional. Desde esta perspectiva, la dimensión orgánica del condenado juega en su contra, porque lo que éste desea es el fin de la tortura por medio de la muerte. Pero en esta situación acecha otro peligro, la formación de coágulos que empiezan a circular por el torrente sanguíneo. Recuérdese aquí las recomendaciones hechas a los pasajeros de vuelos intercontinentales de pasearse durante el viaje para evitar la formación de coágulos o trombos en las piernas. Si un coágulo tapa un vaso sanguíneo importante, surge el riesgo de interrupción del torrente sanguíneo a los pulmones. Además, si el cuerpo cuelga de las extremidades superiores, se produce una enorme presión en la zona del hemitórax, lo que dificulta tremendamente la respiración. Como los soldados romanos sabían por la experiencia de tantas crucifixiones que los condenados podían morir por asfixia más rápido de lo que se pretendía, los crucificaban con las piernas flectadas, para que cuando se empezaran a sofocar, ejerciendo presión sobre las piernas, pudiesen levantar el tronco y liberar de esta forma la presión del hemitórax. Pero tal posición, llamada de levantamiento, ocasionaba ahora el acalambramiento de los músculos de las piernas, por lo que para aliviar ese dolor se hacía necesario volver a flectar las piernas cayendo a la posición de abatimiento. Finalmente, y después de 3 o 4 días de este macabro movimiento, el condenado ya no estaba en condiciones de levantarse y moría asfixiado. No obstante, los soldados tenían determinadas técnicas para retardar o apurar la muerte de los condenados. Cuando querían prolongar la agonía, les colocaban en la viga vertical una tablilla de madera bajo los glúteos a modo de banquillo para que pudiesen, entre comillas, descansar y así retardar lo más posible la asfixia. Para acelerar la muerte,
golpeaban violentamente las piernas, fracturándolas. De esta forma el condenado no tenía posibilidad de levantar el cuerpo para liberar la presión en los pulmones y se asfixiaba rápidamente. Una imagen ahora de la sábana con el crucificado que amortajó. Con claridad se ve un gran reguero de sangre en la zona del carpo, muñeca, producto de la inserción de un clavo en esa zona. No se puede ver el reguero de sangre en la otra mano porque el cuerpo fue amortajado colocando una mano sobre la otra. Dada la pericia de los soldados en estos menesteres, no se necesitaban muchos martillazos para fijar las extremidades, bastaban unos cuantos golpes certeros. El clavo ingresó por la zona carpiana, donde hay un grupo de pequeños huesos que ofrecen un muy buen sostén para aguantar el peso del cuerpo sin que la extremidad se desgarre. Nuevamente una imagen del crucifijo sindónico, que ha sido reconstruido según la información que presenta la sábana y que muestra la posición de este hombre ya muerto en la cruz. En los brazos se ven los lugares de inserción de los clavos, en el cuerpo se aprecian las heridas de los latigazos, en la pierna izquierda hay una gran herida en la rodilla, producto de sucesivas caídas por ese lado. Debemos recordar que llevaba el patíbulo amarrado al tobillo del pie izquierdo, entonces siempre tendía a caer por ese lado. Los regueros de sangre ubicados en los pies, hemos ya indicado que muestran que fue crucificado con un solo clavo y con el pie izquierdo sobre el derecho sin ningún pedestal. Según la información de la síndone, este condenado, si bien fue coronado con espinas, no llevó la corona en el trayecto al lugar de ejecución ni fue crucificado con ella, por eso aparece sin corona en la cruz. Aquí se impone la siguiente pregunta: ¿por qué las representaciones de la crucifixión del Señor son tan diferentes a lo que aquí se ha mostrado? Porque las imágenes de Jesús crucificado empezaron a aparecer alrededor del siglo VIII después de Cristo. Antes de este siglo, Jesús era representado en forma majestuosa, gloriosa, nunca crucificado. La crucifixión fue abolida por el emperador Constantino el Grande el año 320 después de Cristo. Además, como ya se ha dicho, no hay documentos ni en la literatura griega ni en la latina antiguas que describan los detalles de esta pena. Por tanto, los artistas que 4 siglos después representaron la crucifixión lo hicieron sin tener idea de sus características. Más bien, la representaron como se les ocurrió, siguiendo ciertos modelos culturales del Imperio Romano, como sucedió con la forma de la corona de espinas, que la pintaron según el modelo de la corona de laurel de los Césares. Reuniendo los datos históricos con lo que aparece en los Evangelios, hay que suponer que lo que Jesús experimentó no fue muy distinto al sufrimiento de miles de crucificados. Incluso en los mismos Evangelios aparece que la de Jesús no fue una crucifixión en exclusiva, sino que otros 2 fueron crucificados con él. Y es en esta agonía de Jesús en la cruz donde se da la tercera escena de burla. Se burlaba a la gente que pasaba o miraba, las autoridades, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, incluso los que habían sido crucificados junto a Jesús. La burla más feroz era de una lógica implacable. Si Jesús pretende ser el Mesías, si salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Peor aún, si es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿por qué no lo salva Dios, su Padre? Si Jesús es quien pretende ser, ¿por qué sencillamente no se baja de la cruz para que todos crean, incluidos nosotros? Ciertamente, bajarse de la cruz pudo haber sido la última tentación de Jesús. Pero él permaneció allí como cualquier condenado. Según Marcos, lo crucificaron a las 9 de la mañana y según Marcos, Mateo y Lucas, expiró a las 3 de la tarde. Si se toman estos datos literalmente, Jesús habría agonizado unas 6 horas, lapso bastante breve en comparación con el promedio de 3 o 4 días que normalmente agonizaba un crucificado. 2 elementos confirman esta corta agonía. Primero,
El evangelista Juan relata que los judíos solicitaron a Pilato que por la proximidad de la gran fiesta de la Pascua no quedaran cuerpos expuestos en las cruces, lo que constituía una impureza ritual que contaminaba esa celebración. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los que estaban con Jesús para apurar su muerte, como ya se ha explicado. Pero a Jesús no se las rompieron porque ya estaba muerto. Para comprobar su muerte le dieron una lanzada en el costado, pero la lanzada no fue para rematarlo, sino que fue una especie de certificado de defunción, es decir, con ella certificaron la muerte de Jesús. En la imagen de la sábana se aprecia una herida con una gran mancha de sangre de 4 centímetros de ancho, que corresponde al ancho de las lanzas utilizadas por los romanos, herida ubicada en el lado derecho a nivel del quinto espacio intercostal, esto es, entre la quinta y la sexta costilla. Segundo, en Marcos 15:44 se dice que cuando José de Arimatea se dirigió donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y así poder sepultarlo, Pilato se sorprendió de que Jesús se haya demorado tan poco en morir. Aquí es el lugar de recordar algo ya dicho. Jesús habría llegado al lugar de ejecución prácticamente agónico. Para finalizar, unas consideraciones que contextualizan y le dan un determinado sentido a lo aquí presentado. En primer lugar, una reflexión que tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde nos ubicamos en estos acontecimientos? Las diferentes posturas presentadas en los textos bíblicos aparecen representadas en esta imagen. Pilato, que lava sus manos de sangre inocente. Aquellos que claman por la sangre del condenado y se hacen responsables de ella. Aquellos que gritan, asusados por otros, que lo crucifiquen. Es decir, ni siquiera saben muy bien qué están diciendo. Aquí nos podríamos preguntar, ¿cómo seguimos crucificando a Jesús hoy? Y por último, al centro, Jesús, que era llevado como cordero inocente al matadero. Esto muestra que identificarnos con Jesús significa identificarnos con todos los crucificados de la historia y de nuestra historia. También aquí nos podríamos preguntar, ¿quiénes son los crucificados hoy en nuestro país, en nuestro vecindario, en nuestro sector? ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? Por una parte, cada vez es más claro que los responsables fueron las autoridades tanto judías como romanas. Entre los judíos, el Tribunal Supremo que lo condenó era el Sanedrín, compuesto por algunos fariseos y en su gran mayoría por saduceos. Los saduceos eran la clase alta, pudiente de Jerusalén. Constituían la élite religiosa y laica de esa ciudad. Ellos fueron también los que asusaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pero no fue responsable ni todo el pueblo judío de aquella época, ni menos aún los judíos de todas las épocas. De ser así, serían también responsables los romanos de todas las épocas. Por otra parte, en el país en que Jesús hubiese vivido habría sido muerto porque con su predicación minaba el poder religioso que organizaba la sociedad de su tiempo. Lo peligroso no estaba dado por el país o la nacionalidad, sino por los poderes que enfrentó y ante los cuales humanamente sucumbió. En palabras de uno de los más notables biblistas católicos del siglo XX, Raymond Brown, dice: la imagen evangélica de Jesús permite suponer que él sería hallado culpable por cualquier mayoría religiosa timorata de cualquier tiempo y lugar. Por tanto, hemos de tener cuidado de no seguir crucificándolo nosotros en nuestro presente. ¿Ha sido esta exposición muy tenebrosa, muy sangrienta? Pues bien,
Así es la tortura. Toda tortura es un baño de sangre. Mostrar la crueldad de la tortura no es ser sanguinario, es ser realista. Los sanguinarios son los torturadores y los poderes que los utilizan. Puede que este documento que les he mostrado provoque rechazo, porque nos muestra el horror que no queremos reconocer, porque nos muestra una de las posibilidades terribles de nuestra condición humana. Somos seres paradójicos, capaces de realizar mucho bien, pero también mucho mal. ¿Cuál es el sentido de la cruz de Cristo? Lo dicho sobre los miles de crucificados, sus inimaginables sufrimientos y lo que tardaban en morir, muestra que Jesús, siendo el más conocido de ellos, es uno más, quien incluso desde la perspectiva de la duración de la agonía, sufrió bastantes horas menos que la gran mayoría. En una palabra, Jesús no fue ni el único crucificado de la historia ni tampoco el que más sufrió. Esto nos puede ayudar a situar el sufrimiento de Jesús en una perspectiva correcta, previniéndonos de una piedad deformada, masoquista y patológica. Sin embargo, hay por lo menos dos elementos que distinguen a Jesús de todos los demás crucificados de la historia y que nos permite decir que si bien murió como nosotros, no murió igual que nosotros. Primer elemento. Él fue el primero que libre y voluntariamente tomó este camino doliente por amor a nosotros. Y esto es lo que entendió también San Pablo, quien experimentó ese amor de Dios que lo conquistó. En Gálatas 2:20 dice: ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo mismo expresa el cardenal Walter Kasper, puesto que en tiempos de Jesús el Sanedrín mismo no podía ejecutar la pena de muerte, se llegó a una mañosa colaboración con la potencia romana ocupante tan odiada por otra parte. Así que Jesús cayó prácticamente entre el aparato de los poderosos. En definitiva, lo asesinaron malentendido, cobardía, odio, mentira, intrigas y emociones. Pero todo esto discurre sobre el escenario superficial de la historia. Para el Nuevo Testamento y la tradición cristiana, la muerte de Jesús tiene otra dimensión más profunda. No basta con el mero malentendido y la dimensión política de esta muerte, o con ver en Jesús al hombre libre, al violador de la ley y al inconformista incómodo, liquidado por sus enemigos. Todo esto jugó indudablemente su papel, pero para el Nuevo Testamento, la muerte de Jesús no es solamente acción de los judíos y romanos, sino obra salvadora de Dios y libre autoentrega de Jesús. Hasta ahí las palabras del cardenal Kasper. Así lo entendió también el Evangelio de Juan, cuando en él Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18. Jesús prácticamente desde el inicio de su ministerio público contó con un final violento y se encaminó decididamente hacia él. Segundo elemento. Cuando el Hijo de Dios padece, lo hace al modo divino. Cito nuevamente al cardenal Kasper: su pasión es expresión de su libertad. Dios no es atrapado por el sufrimiento, sino que se deja libremente alcanzar de él. No sufre como la criatura por deficiencia en el ser, sufre por amor. Y en su amor, que es la superabundancia de su ser. Porque Dios es la omnipotencia del amor, puede realizar la impotencia del amor. Puede experimentar el sufrimiento y la muerte sin sucumbir a ellos. Solo así puede redimir nuestra muerte mediante la suya. Hasta ahí la cita. Efectivamente, si experimentara el sufrimiento y la muerte igual que nosotros, no sería capaz de redimirnos. La interpretación equivocada de la pasión de Jesús es la siguiente: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió de esa forma, ¿qué me queda a mí? Yo que soy un pobre pecador tendré que sufrir por lo menos el doble.
En esta interpretación, todos se centran en el sufrimiento, pero resulta que ni Dios Padre ni Jesús se regocijaron por el sufrimiento de la pasión y de la muerte en cruz. Si así hubiera sido, el Padre sería sádico y Jesús masoquista. Pero en realidad, y como dice Ratzinger, solo el amor da dirección y sentido al dolor. La interpretación correcta entonces va por la línea de comprender que la gran pasión de Jesús consistió en entregar su vida a Dios y a los seres humanos. Mejor dicho, consistió en entregar la vida de Dios a todos los seres humanos. En esto consiste precisamente el reinado de Dios. Y esto fue lo que provocó el conflicto que lo llevó a esa muerte. La cruz es la expresión suprema de esa vida, siempre entregada por y a los demás. Y Jesús era feliz, pleno realizando su misión, aunque esto implicara arriesgar su vida. Por tanto, el centro de todo no es el sufrimiento, sino el amor. La cruz, nos dice Ratzinger, la cruz en la Biblia es más bien expresión del amor radical que se da plenamente, expresión de una vida que es ser para los demás. La cruz es la expresión del amor incomprensible de Dios que se anonada para salvar al hombre. Hasta ahí la cita. El amor implica una unidad que no absorbe al otro, sino que lo acoge y afirma en su propio ser, en su alteridad. El amor verdadero nos enajena en cuanto a que nos hace salir de nosotros mismos y poner como centro al otro. Con todo lo visto y dicho, queda claro que el Dios de Jesucristo es un Dios que sufre con el ser humano. Realidad que hay que tener especialmente presente en estos tiempos duros de pandemia. Ahora bien, hay que dejar muy en claro, como dice el cardenal Casper, que Dios no sufre para divinizar el sufrimiento, sino para redimirlo. Es así como la omnipotencia del amor de Dios triunfa sobre la impotencia del sufrimiento. Si bien es cierto que el sufrimiento no queda abolido, no queda eliminado, sin embargo queda transformado desde dentro en esperanza. Dios en Jesucristo desciende hasta lo más bajo de lo humano, que era incluso despreciable, la crucifixión, con el fin de ofrecerles a todos, incluso al último de los miserables o abandonados, la redención, el perdón de los pecados, la reconciliación y consecuente comunión con Dios. En Cristo, Dios reconcilia el mundo consigo mismo, dice 2 Corintios 5:19. Cosa inaudita, completamente nueva, punto de partida de la existencia cristiana y médula de la teología neotestamentaria de la cruz. Dios no espera que los pecadores vengan a Él y expíen. Es Él quien sale a su encuentro y los reconcilia. He ahí la verdadera dirección de la encarnación de la cruz, nos recuerda Ratzinger. En síntesis, la crucifixión de Jesús es la máxima expresión de su entrega por amor para la redención del mundo, por la salvación de cada uno de nosotros. Es por esto que el contemplar la intensidad de su sufrimiento nos debe llevar a comprender y experimentar la intensidad de su amor. Amor que estamos invitados a replicar en solidaridad, perdón, reconciliación, lucha por la justicia, defensa de la vida, preocupación efectiva por los más necesitados y desprotegidos. Por otra parte, la cruz nos muestra que el reinado de Dios viene en humillación y ocultamiento, y que tal reinado se empieza a desplegar desde lo pobre, lo humilde, lo sencillo. El Evangelio de Lucas dice: a una pregunta de los fariseos sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios, respondió Jesús: el reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Por último, el fin de esta historia no es el Viernes Santo,
sino el domingo de resurrección. El sufrimiento y la muerte de Jesús hay que leerlos a la luz de la resurrección. Ella constituye la clave para interpretar tales acontecimientos, en cuanto es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la alegría sobre la tristeza y el horror. El sufrimiento y la muerte no quedan anulados, pero sí quedan iluminados y transformados por la esperanza cierta del triunfo de la vida, y pueden convertirse así en semillas de resurrección. El sufrimiento sin resurrección es absurdo y desemboca en la desesperación. La resurrección de Jesús le da sentido al sufrimiento porque lo abre a un horizonte de esperanza. En su resurrección pueden cobijarse, consolarse y hasta alegrarse todos los sufrientes del mundo, porque la vida plena y sin fin de la resurrección, que desde ya podemos experimentar, es la realización del proyecto por el cual Dios nos creó. Es por esto que el cristianismo es sobre todas las cosas evangelio, es decir, buenísima noticia, porque es un llamado a y el inicio de la felicidad verdadera.